Elvis Presley y Anne Margaret. Su química en pantalla era legendaria. Pero fue su escena de baile más caliente en Viva Las Vegas, ocultando una batalla secreta por el centro de atención. Hoy exponemos lo que realmente pasó. En el soleado Riviera Ballroom de 1964, el rey del rock and roll giró con una nueva rival, una actriz cuyo talento y movimientos eléctricos amenazan con eclipsarle en todo momento. Detrás de los trajes relucientes y los fans sin aliento, se esconde un elemento desapercibido, un concurso silencioso de carisma que casi reescribió la dinámica de poder de Hollywood. Pero antes de que las cámaras rodaran y las luces de las marquesinas contaran una historia, entre bastidores se cocía a fuego lento otra más provocativa. ¿Cómo surgió este electrizante dúo y cómo surgieron las chispas dentro y fuera de las cámaras, el nacimiento de un dúo eléctrico? Corría el año 1963 y los escenarios de MGM vibraban con una potente energía. Un rey Elvis Presley estaba a punto de conocer a una fuerza que podría igualar su propia incandescencia. Las chispas no fueron solo inmediatas. Amenazaban con una conflagración cinematográfica en toda regla. El Hollywood de principios de los 60 era un reino de sueños meticulosamente elaborados. Elvis Presley ya navegaba por este mundo como un monarca cultural. Su carrera cinematográfica era un fiable motor de éxito. A este firmamento establecido llegó Anne Margaret Olsen. Era una dínamo sueco-estadounidense. Su estrella ascendió a gran velocidad tras su electrizante papel en Bye Bye Birdie. Su energía no era mera exuberancia juvenil. Era una corriente tangible. Los ejecutivos de MGM que planeaban su fastuosa producción Viva Las Vegas sabían que necesitaban algo más que una cara bonita. Necesitaban una coprotagonista cuyo brillo no se viera apagado por la legendaria presencia de Presley. Su primer encuentro está ahora grabado en la leyenda de Hollywood. Ocurrió en el vibrante y caótico plató de Viva Las Vegas. Como relataría más tarde en sus memorias, una Margaret abordó este encuentro con una profesionalidad concentrada. Comprendió la magnitud de Elvis. Sin embargo, se mantuvo segura de su propio poder artístico floreciente. Elvis, a su vez, la saludó con su famoso encanto sureño, una calidez que podía desarmar. Sin embargo, los observadores más agudos podrían haber notado un reconocimiento instantáneo en sus ojos. No se trataba de una estrella cualquiera. Anne Margaret llegó con una reputación formidable. Su desinhibido estilo interpretativo de alto voltaje ya estaba en boca de todos. La revista Film Inc. observó más tarde que había demostrado tener más energía que sus tres coprotagonistas masculinos anteriores. La implicación era clara. Muchos habían tratado de mantener el ritmo. Pocos lo consiguieron realmente. Este dinamismo inherente distinguía claramente a Anne Margaret. Preparó el camino para una interacción única con Presley. El mismo cineasta sugirió que Elvis fue quizás el primer protagonista con el magnetismo necesario para igualarla. No se trataba simplemente de fama. Era una afinidad arraigada en un núcleo elemental compartido de rendimiento. Su conexión pasó por alto las típicas cortesías de Hollywood. Esto sucedió rápidamente. Según relatos fidedignos, se forjó un vínculo profundo, un vínculo inmediato. Fue cimentado por una profunda comprensión intuitiva de la música y la propia Margaret lo dijo claramente. Experimentábamos la música de la misma manera visceral. Parecían comunicarse a través de un lenguaje tácito de ritmo. Esta poderosa empatía musical se convertiría más tarde en la base inquebrantable de su icónica asociación en la pantalla. El ambiente en el plató se convirtió en objeto de murmullos. ¿Era esta compenetración palpable, mera admiración profesional entre dos talentos excepcionales? ¿O acaso los inconfundibles matices románticos empezaron a tejer su seductora trama desde aquel primer encuentro cargado de electricidad? Relatos tan tentadores, ya fueran meticulosamente factuales o suavemente adornados, avivaron innegablemente las llamas de la percepción pública. Había un magnetismo irresistible casi predestinado que los unía. Cabe suponer que el estudio observó estos acontecimientos con gran satisfacción.
Viva Las Vegas se concibió como un espectáculo cinematográfico. Su triunfo final dependía de la innegable química entre sus principales estrellas. Las expectativas eran inmensas. Las apuestas profesionales eran extraordinariamente altas. Sin embargo, desde el momento en que Elvis Presley y Anne Margaret se conocieron, era evidente que el ingrediente crítico de la película se había conseguido sin esfuerzo. Lo que ocurrió posteriormente ante las cámaras fue algo más que mera actuación. Fue un encendido auténtico sin guión, una fusión de personalidades intensamente poderosas que en ocasiones amenazó con eclipsar la propia película a la que pretendía servir. Esta conexión en bruto sentó las bases de algunas de las secuencias musicales más memorables jamás filmadas. Imagina estar en ese plató. Podías sentir la electricidad. ¿Qué pensó realmente Elvis cuando vio de primera mano el talento de Anne Margaret? Esta pasión compartida por la música se trasladó rápidamente a la pista de baile. Pero, realmente uno de ellos eclipsó al otro dando lugar a escenas tan calientes que se convirtieron en legendarias. La pista de baile se enciende. Superar a Elvis. Cuando Anne Margaret y Elvis Presley se encontraron en la pista de baile, no eran simples coestrellas ejecutando pasos. Se convirtieron en palabras inolvidables del propio Margaret, en imágenes especulares virtuales desatando una pasión cinética que prácticamente hizo arder el propio celuloide. Los ensayos de Viva Las Vegas fueron sesiones de intensa creación. No eran ensayos casuales. Fueron cruces de caminos donde el talento en bruto se forjó en una leyenda de la pantalla. Las fotografías entre bastidores, por muy escasas que sean, captan destellos de este exigente proceso. Elvis y Anne Margaret, a menudo con un sencillo atuendo de ensayo, sus rostros brillantes, por el esfuerzo, se dedican por completo a perfeccionar momentos de pura magia, no adulterada en la pantalla. La coreografía de estas escenas, ahora icónicas, corrió a cargo principalmente de David Winters. Fue una elección importante. Winters fue un antiguo alumno de danza de Anne Margaret. Ella lo defendió. Ella lo recomendó para este papel fundamental en Viva Las Vegas. Fue el primer crédito importante de Winter como coreógrafo de cine, un salto a las grandes ligas. Su profundo conocimiento de la capacidad explosiva, el alcance y la energía pura e intrépida de Ana Margarita era sin duda íntimo y sin parangón. Sabía lo que ella podía hacer. Sabía cómo presionarla. Ayudaba a David Winters, el vibrante e inmensamente talentoso Toni Basil. La propia Basil apareció como bailarina en la película. Era la chica del vestido rojo durante la memorable escena de la piscina, un destello de color y movimiento brillantes. Su visión del periodo de ensayos es inestimable. Basil habló de enseñar a Elvis y Anne Margaret sus intrincadas rutinas, a menudo físicamente exigentes por separado. Al principio, cada estrella perfeccionaba sus partes por separado. Elvis trabajaba en su poder característico. Anne Margaret perfeccionó su deslumbrante técnica. Imagínate la expectación en el plató. Luego llegó el momento de la verdad. El momento de reunir a estas dos supernovas en la misma pista de baile. La reacción de Toni Basil ante su primer ensayo combinado fue pura exclamación sin adulterar. ¡Wow! Recordaba su voz, aún se hace eco del asombro décadas después. La fusión fue instantánea. La química no era solo visible. Era una onda expansiva palpable. Anne Margaret describió esta profunda conexión casi simbiótica con una claridad vívida en reposo. La música encendió una ardiente pasión reprimida dentro de Elvis y dentro de mí. Reveló en sus memorias. No se trataba de un mero entusiasmo profesional. Era una combustión casi primaria compartida. Esa frase pasión contenida alude a pozos de energía, quizás incluso de frustración, que finalmente encuentran su liberación explosiva a través de la danza, a través del otro. Nos miramos y vimos imágenes de espejo virtuales. Cuando Elvis empujó su pelvis, la mía también lo hizo. Estas imágenes increíblemente francas y físicas lo dicen todo.
Sugiere una sincronización que trasciende los meros pasos aprendidos o las cuentas cuidadosas. Sugiere una comprensión casi telepática del movimiento, el ritmo y la energía desvergonzada. Mira ahora sus secuencias de baile, especialmente la explosiva entrada de la canción Come On Everybody. La energía visual es casi abrumadora. Salta de la pantalla. Se mueven como una unidad perfectamente integrada. Sin embargo, lo más importante es que cada uno conserva su poderosa personalidad individual. Es un dúo de iguales, una danza de fuego y gracia, de poder y precisión. La intensidad sigue siendo palpable incluso décadas después. Esto no fue solo una buena coreografía. Fue ejecutada por expertos. Fue algo mucho más elemental. Esto fue un relámpago capturado. La fuerza innegable de su conexión fue algo que la propia Ann-Margret reconoció como extraordinario, casi de otro mundo. Ambas sentíamos una corriente, una electricidad que nos atravesaba, explicó tratando de articular una experiencia que tal vez desafiaba el lenguaje sencillo. No era una sensación fácil de descartar o racionalizar. Se convertiría en una fuerza que no podríamos controlar. Esta cualidad incontrolable es absolutamente clave para entender su dinámica. Sugiere que lo que el público presenció, lo que cautivó a millones de personas, no fue totalmente fabricado por el artificio de Hollywood. Fue una auténtica efusión, un auténtico fenómeno espontáneo que estalló cuando estos dos talentos convergieron. Incluso antes de Viva Las Vegas, la excepcional destreza de Margaret como bailarina estaba ampliamente reconocida y era un hecho público. En la elogiosa cobertura que la revista Life hizo de su papel en la película Bye Bye Birdie de 1963, se declaraba con un alarde periodístico que su tórrido baile casi sustituye a la calefacción central del cine. Aportó este mismo talento incendiario casi peligrosamente potente al set con Elvis. Quizás en su presencia, sintiendo esa energía única que la reflejaba, la amplificó aún más. Sus movimientos eran asombrosamente precisos y a la vez emocionantemente salvajes. Estaban impecablemente controlados, pero transmitían una sensación de total libertad. Era este nivel de auténtica expresión explosiva simplemente el resultado de una buena dirección, una práctica diligente y una habilidad natural. ¿O se trataba de algo más profundo, un verdadero encuentro único en la vida de almas artísticas encendidas por un fuego mutuo? Su baile no era solo un movimiento guionizado, parecía una expresión auténtica y espontánea de su comprensión mutua del ritmo. La música, cada mirada, cada sonrisa compartida y cada giro sincronizado confirmaban esta profunda y tácita compenetración. Esto plantea inevitablemente una pregunta tentadora, casi provocativa. ¿Había experimentado antes Elvis Presley, el indiscutible rey del rock and roll, un hombre que había bailado con numerosas primeras damas y cuya imagen era sinónimo de movimiento carismático? Este nivel exacto de sincronización profunda, casi asombrosa, ¿era Ann-Margret realmente única en su extraordinaria capacidad para seguirle el ritmo, encontrarse con él, desafiarle y fundirse con él en la pista de baile de una forma tan absolutamente dinámica e inolvidable? Las pruebas visuales conservadas en la película son absolutamente convincentes. Invita al escrutinio. Exige un veredicto. Míralos moverse. Mira de verdad. Ves esa conexión de imagen especular virtual en todo su esplendor. Y teniendo en cuenta todo esto, ¿quién tenía realmente la ventaja en estos emocionantes y casi competitivos concursos de baile? Pero a medida que la estrella de Ann-Margret brillaba cada vez más en el plató, a medida que su talento resplandecía con una luminiscencia tan innegable y casi cegadora, empezó esta increíble energía incontrolable a incomodar a algunas personas. Quizás incluso el propio rey, Ann-Margret, se robó el show incómodo. Se rumorea que Ann-Margret no solo bailaba con Elvis, bailaba en círculos alrededor de todo el mundo. Los focos parecían seguir cada uno de sus electrizantes movimientos. No era un cambio sutil, era una atracción magnética. El argumento de que Ann-Margret Olsen se roba inequívocamente el escenario y la película en números fundamentales como Come On Everybody no es nuevo. Críticos y fans lo han expresado durante décadas. Gold Radio
reflexionando sobre su dinámica, afirmó sin rodeos que ella se roba el espectáculo. Se trata de una afirmación audaz, una afirmación que desafía la jerarquía establecida de una película de Elvis Presley. Sin embargo, las pruebas visuales en pantalla son convincentes. Su energía es implacable y su talento innegable. Es casi imposible apartar la mirada. Nair, una fuente conocida por sus agudas observaciones sobre el Hollywood clásico, lo expresó de forma aún más directa. Ann-Margret es la encarnación de la frase «baila como si nadie te viera». Esto capta su desinhibido abandono alegre. Pero también nos habla de una intérprete tan consumida por su arte, tan dueña de su instrumento, que la presencia de los demás, incluso del propio rey, parece desvanecerse en un segundo plano. Su talento llama la atención, explota en la pantalla. El director de la película, George Sidney, no podía ignorar este magnetismo. Los informes del set hablan de su intensa concentración en Ann-Margret. La colmó de innumerables ángulos de cámara. Múltiples tomas captaron cada matiz de su baile. Los primeros planos resaltaban su rostro expresivo y sus movimientos dinámicos. A veces este enfoque se hizo a expensas de Elvis. Su tiempo en pantalla se redujo, su presencia se atenuaba. ¿Por qué un director experimentado arriesgaría esto? La respuesta es clara. El talento excepcional exige reconocimiento. Sidney vio algo extraordinario. Tenía que capturarlo. Su presencia explosiva era vital, electrizante, el latido de la película. Consideremos ahora una curiosa observación de los fans. Algunos notaron que la sincronización de labios de Elvis vacilaba durante las escenas enérgicas, incluso se distraía. ¿Por qué una teoría popular sugiere que la hipnotizante actuación de Ann-Margret desvió la atención? Su energía era tan cautivante que pudo haber afectado la concentración de Elvis. Sus estilos de baile contrastan fuertemente. Elvis con sus movimientos característicos, el contoneo de caderas, los enérgicos movimientos de piernas, una cruda energía de rock and roll, que había cautivado al mundo. Ann-Margret, sin embargo, trajo un arsenal diferente, un arsenal potente. Ella tenía entrenamiento formal de danza, la escuela de danza Marjorie Young. Esta base técnica era evidente, pero estaba impregnada de una gran energía natural casi incontenible. Su estilo era un torbellino de precisión y desenfreno. No podía evitar dominar el espacio visual que compartían. Su talento era una fuerza que se negaba a ser silenciada. Esto plantea una cuestión crucial, casi delicada. ¿Cómo se sentía realmente Elvis Presley, el rey indiscutible? Un hombre acostumbrado a ser el centro de cualquier universo, se ocupó de un coprotagonista que potencialmente, y de forma tan visible, podía eclipsarle en su propia película, especialmente en un escenario que es el núcleo de su imagen como intérprete musical y bailarín. ¿Hubo un destello de celos profesionales, un momento de incomodidad, o fue pura admiración por un compañero artista, una artista en la plenitud de sus facultades? El registro histórico está abierto a la interpretación, pero la evidencia en pantalla está ahí para que todos la vean. Vamos a mirar de cerca esta escena de nuevo. ¿Crees que Ann-Margret baila mejor que Elvis aquí? ¿Podrías dejar de mirarla? Sé honesto. Su actuación llama la atención. Exige una reacción. Esta supernova de las pantallas, esta explosión de talento y carisma, no pasaba desapercibida. Entre bastidores, los susurros de admiración empezaban quizá a mezclarse con murmullos de preocupación. Se estaba gestando una batalla por el control, por el alma misma del enfoque de la película. Entonces, ¿qué pasó exactamente cuando las cámaras dejaron de rodar la furia del coronel y el supuesto dilema del rey? Cuando las cámaras se detuvieron, comenzó el verdadero drama. El coronel Tom Parker, el manager de Elvis, se puso colorado. Y no eran solo las deslumbrantes luces de Las Vegas. La química en pantalla entre Elvis y Ann-Margret era innegable. Demasiado innegable quizás para algunos. Parker, un maestro estratega, un hombre que había creado meticulosamente el mito de Elvis Presley, percibió una amenaza no necesariamente romántica sino profesional
una amenaza al dominio singular e indiscutible de su cliente estrella. La película se titulaba Viva Las Vegas, una película de Elvis Presley. Sin embargo, el rumor, la pura energía visual, a menudo parecía orbitar alrededor de Ann-Margret. Su talento era un incendio forestal. El trabajo de Parker consistía en controlar los incendios forestales, especialmente aquellos que pudieran abrasar al rey. La furia del coronel Parker, según relatos detallados como los de Elvis Infinite, iba dirigida principalmente contra George Sidney. Sidney era el director de la película. Parker acusó a Sidney de intentar deliberadamente desviar la atención de la película, de intentar convertir a Ann-Margret en la verdadera estrella a expensas de Elvis. Al parecer, Parker recordó a los productores en términos inequívocos que se trataba de una película de Elvis Presley, su inversión, su marca. Al parecer se quejaba de que Sidney le daba a Ana Margarita demasiados primeros planos favorables y demasiadas repeticiones de sus ya espectaculares números de baile. Sidney, un cineasta experimentado, defendió sus decisiones. Argumentó que Ann-Margret tenía un talento sensacional. El público la adoraría. Su vibrante presencia realzaba la película y a Elvis. Pero Parker no se dejaba convencer fácilmente por argumentos artísticos. Sus preocupaciones eran comerciales. Eran sobre mantener el control y mantener a Elvis en la cima absoluta. El conflicto se intensificó. La tensión en el set se hizo palpable. Dos duetos específicos meticulosamente ensayados y filmados fueron exigid. You're the Boss fue uno. Un número juguetón e ingenioso. Hoy, mañana y siempre era el otro. Una balada tierna y profundamente romántica. Esta última en particular fue, según se dice, una hermosa secuencia. Elvis serenando a Ann-Margret. Íntima, sentida. Las imágenes o fotogramas de esta escena eliminada, a veces compartidas por fuentes como Country Rebel, dejan entrever su fuerza emocional. Su eliminación cambió innegablemente el énfasis romántico de la película. Disminuía el desarrollo en pantalla de su historia de amor. ¿Por qué se eliminaron estas escenas? Las razones oficiales podrían haber sido el ritmo o la duración. La razón rumoreada fue la intervención directa del coronel Parker. Supuestamente sintió que estos duetos daban a Ann-Margret demasiada prominencia, demasiada igualdad con Elvis. La canción The Lady Loves Me permaneció, pero el paisaje de colaboración había sido demostrablemente alterado. Otro aspecto de este drama entre bastidores eran los sentimientos de Elvis. Las fuentes sugieren que el propio Elvis se quejó a Parker. Al parecer pensaba que Sidney intentaba apartarle de la película. Fox News incluso destacó la afirmación del director George Sidney de que Elvis a veces sentía envidia de la considerable atención que recibía Ann-Margret. Esta envidia supuestamente condujo a una elección específica del director para la escena final de la película. Una pantalla dividida para que las dos estrellas recibieran la misma atención visual, un compromiso o quizá una concesión. Este es el núcleo de lo que ocurrió. A pesar de los fuegos artificiales profesionales y las controvertidas escenas cortadas entre Elvis y Ann-Margret, se había forjado una conexión innegable y profundamente personal, un vínculo que parecía trascender el inicio de la política. Pero se trataba de una verdadera conexión de almas gemelas, como algunos susurraban, o tal vez no era más que otra deslumbrante ilusión expertamente elaborada bajo las brillantes e implacables luces de Hollywood, almas gemelas o exageraciones de Hollywood. Ann-Margret confesó una vez con palabras tan tiernas como inquietantes que Elvis Presley era su alma gemela. Pero por muy romántico que suene, puede que la verdad no esté en el cuento de hadas. Bueno, no del todo. No con Priscilla de vuelta en Graceland y bajo las brillantes y despiadadas luces de Hollywood. Entonces, ¿qué quería decir realmente? ¿Y qué tan profunda era esa conexión? En sus memorias My Story, Ann-Margret nunca llega a describir a Elvis como el que se escapó. En su lugar describe algo más sutil, más duradero. Dice que estaban cortados por el mismo patrón, una descripción inquietante, casi espiritual,
que se inclina menos hacia un felices para siempre y más hacia un espejo eterno, alguien que simplemente comprendía. Entre bastidores las cosas se pusieron físicas rápidamente. Lamar Fee, un miembro cercano del círculo íntimo de Elvis, dijo una vez, sin rodeos, «Se puso caliente y pesado». Y según Marty Laser, otro mafioso de Memphis, realmente se preocupaban mucho el uno por el otro. Estas no eran palabras casuales. Provenían de hombres que habían visto a Elvis pasar por innumerables relaciones con frío desapego. Pero con Anne Margaret algo se sentía diferente. Su intimidad tenía sus peculiaridades, su código. Las cartas de Anne Margaret a Elvis solían ir firmadas como Bonnie o Thumper, un apodo privado lleno de afecto infantil y subtexto adulto. Y Elvis encargó una cama redonda rosa solo para ella. No para Graceland, para ella. No era una aventura pasajera. Pero en Memphis alguien más esperaba. Alguien que ya había renunciado a su adolescencia por el rey. Priscilla Beaulieu. La presencia de Priscilla proyecta una larga sombra silenciosa sobre cada recuerdo apasionado que Anna Margarita se atrevió a compartir. Y Anne Margaret nunca pretendió lo contrario. Escribió, «Hubo otros factores en la vida de Elvis que le obligaron a separarse de mí y los comprendí». Esos factores no eran solo Priscilla, eran el deber, la imagen y el imperio. Elvis no era solo un hombre, ahora era una máquina. Pertenecía a RCA, al coronel Parker y a América. Y el amor, el verdadero amor, no siempre encajaba en la agenda. Hubo susurros también que el estudio pudo haber avivado las llamas. La química entre Anne y Elvis era eléctrica. Pero ¿era todo real o parte de la campaña de marketing Viva Las Vegas? La respuesta probablemente se encuentre en algún punto intermedio. El suyo fue un vínculo que empezó siendo genuino, quizá incluso sagrado. Pero Hollywood tiene una manera de amplificar el afecto, exagerar la pasión y monetizar la química. Y en el plató, las cosas cambiaron sutil e incómodamente. Sin embargo, el afecto entre los dos nunca se desvaneció. Incluso décadas después, Anne Margaret habla de Elvis con calidez, con reverencia, nunca con amargura. Pero ni siquiera esa calidez pudo salvarles de lo que se avecinaba. Fox News una vez lo resumió en 6 escalofriantes palabras. El romance no pudo durar. ¿Por qué no? ¿Fue por las rivalidades, los managers, los fans? ¿O fue simplemente que dos llamas gemelas no pueden arder para siempre sin consumirse la una a la otra? Sea cual sea la razón, una cosa es cierta, almas gemelas. O no, su historia no terminó en una capilla. Terminó en silencio. Y tal vez en otra vida esa cama rosa podría haber encontrado su lugar en Graceland. Pero antes de cerrar ese capítulo, rebobinemos un poco porque la forma en que terminó su historia puede contener la verdadera angustia. La ruptura silenciosa, la promesa tácita y el gesto final que decía más de lo que las palabras podrían decir. Más allá de los focos, ¿qué podría haber sido? Aunque su romance se haya desvanecido, los ecos de su eléctrica asociación en Viva Las Vegas resonaron durante décadas. Mucho después de que se apagaran las luces y cayera el telón, una pregunta se negó a morir en silencio en los corazones de sus fans. ¿Qué podría haber sido? Cuando Viva Las Vegas terminó su andadura cinematográfica, Anne Margaret no se limitaba a cabalgar sobre los coatales de la fama de Elvis. Cada vez que Anne Margaret abría un espectáculo, llegaba al backstage un arreglo floral familiar con forma de guitarra inconfundiblemente Elvis. No era mera nostalgia, fue un gesto lleno de significado, respeto, afecto, quizá una sutil rebelión contra el rígido control del coronel sobre la imagen pública de Elvis. Incluso en silencio, encontró una manera de reconocer su brillantez. Pero en el momento del estreno de la película, el público en general ignoraba la verdadera profundidad de su dinámica. El flirteo que se veía en la pantalla se debía a la actuación, a la rivalidad fuera de cámara, a los intensos ensayos, a los números musicales cortados. Se susurraban en los pasillos de los estudios, no aparecían en las portadas de las revistas. Solo más tarde, a través de las memorias, los relatos entre bastidores,
y algunos comentarios estratégicamente dejados caer, salió a la luz el verdadero fuego que se escondía tras los fotogramas. Y así, el legado de Viva Las Vegas adquiere un nuevo peso. ¿Fue su perdurable atractivo puramente la banda sonora y el espectáculo, o debe su lugar en la historia del cine a esa tensión apenas controlada, a ese baile tácito? Algunos críticos sostienen ahora que la química entre Anne Margaret y Elvis se cuenta entre los momentos más electrizantes del cine. Una chispa demasiado cruda, demasiado real para ser guionizada. Si los duetos hubieran sobrevivido a la sala de montaje, si la estrella de Anne Margaret hubiera brillado un poco más en esa narración, ¿se habrían atrevido las futuras películas de Elvis a abrazar protagonistas femeninas más fuertes y dinámicas? ¿Habría cambiado su trayectoria de vehículos musicales seguros a una feria más cargada emocionalmente? Lo que es seguro es que se capturó algo raro en esa película. Un momento en el que dos fuerzas se encontraron, se pusieron a prueba mutuamente y elevaron toda la producción. Y cuando vea Viva Las Vegas, ahora sabiendo todo lo que hemos descubierto, ¿volverá a verlo de la misma manera? ¿O se encontrará buscando las miradas que se prolongaron un poco más de la cuenta, los movimientos que nunca fueron coreografiados, y la magia que a pesar de todo se negó a esconderse? Así que ahora, con el telón echado, la verdad arde bajo los diamantes de imitación. Y Margaret no se limitó a seguir el ritmo de Elvis, le empujó quizás incluso más allá de su zona de confort. Su movimiento en ese escenario no era coreografía. Era fuego crudo, desafiante, sin disculpas, magnético. Y en algún lugar de los rincones llenos de humo de ese plató de Las Vegas, el equilibrio cambió. El campamento de Elvis se dio cuenta e intervino el coronel Parker. Se recortaron escenas y se controló la energía. Pero para entonces el baile tácito ya se había grabado a fuego en el celuloide. Lo que vimos fue química, pero lo que ellos sintieron fue competencia. Su historia es más que un cotilleo. Es una colisión de estrellas, afecto y ambición. Dos leyendas encerradas en el ritmo, encerradas en la rivalidad. Así que vuelve, mira Viva Las Vegas otra vez. Mira los pies de ella, mira los ojos de él. Luego pregúntate lo siguiente. ¿Anne Margaret bailó mejor que el rey? Háznoslo saber en los comentarios y nos vemos la próxima vez. Música.